Estar hablando de eso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿La tiene? Gloria a Dios. Si no la tiene, no diga amén. Gloria a Jesús. Dice la Escritura, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, mire, tenemos también la palabra profética, ¿qué dice ahí? Más segura, a la cual hacéis bien en qué? En prestar atención o a estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque estamos en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús venimos a este lugar con un espíritu abierto, Padre. En el nombre de Jesús declaramos, abra sus labios y diga, yo declaro, Señor, que vengo con hambre, vengo con sed de ti, vengo con hambre, sed de tu presencia, vengo con el deseo de recibir una impartición de tu espíritu, vengo con el deseo de recibir una palabra que me dé vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Abra sus labios, Padre, en el nombre de Cristo, trae un mover de tu espíritu a este lugar, Padre, una impartición de tu palabra. Tu palabra dice, Señor, mis palabras son espíritu y vida, Padre, y engendra vida, Señor amado, en la vida de cada uno de aquellos que estén en este lugar. Engendra fe, Señor, en el nombre de Jesús. Engendra salud, engendra bendición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a través de tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que te muevas con libertad en este lugar. Todo pensamiento en el nombre de Jesús, todo argumento en el nombre de Cristo que se levanta en contra de la palabra de Dios, en contra del conocimiento de Dios, es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de incredulidad es amordazado en este momento. Declaramos inoperante todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda en el nombre de Jesús, y le ordenamos a que permita el fluir de la palabra a la mente, al corazón, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Dígale al que está a su lado, Dios te bendiga, me alegro que estás en este lugar, Dios te va a dar una palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Usted sabe de que a través de esta escuela de discipulado estuvimos enseñando la importancia de la oración. Y una de las cosas que estuvimos enseñando es por qué debe de orar el cristiano. Y entonces, una de las cosas que se enseñó es que la oración es una comunicación con Dios. Como cuando usted habla por teléfono, cuando la otra persona le contesta al otro lado, usted puede escuchar la voz de la persona y usted sabe que está hablando con alguien. Si le sale la máquina y le dice que deje su mensaje, ¿verdad? Algunas veces ni nos sentimos nosotros con el deseo de dejar el mensaje porque nos parece que ni lo van a escuchar. ¿A cuánto les pasa eso? Mira, a mí, yo llamo por teléfono y cuando me sale la máquina, algunas veces dejo mensaje y otras veces no. ¿Por qué? Porque mi interés era hablar con la persona, no dejarle un mensaje. Cuando nosotros oramos, el interés de nosotros debe de ser escuchar la voz de Dios, que Dios nos hable al Espíritu. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros oramos? Yo no sé si a usted le pasa eso, pero cuando estamos orando muchas veces viene a nuestra mente, tengo que ir a lavar la ropa, tengo que ir a pagar el bill, tengo que ir aquí, tengo que ir, y comienzan a venir los pensamientos. Yo no sé a cuánto le sucede eso, a mí me pasa. Entonces en ese momento lo que tenemos que hacer es enviar cautivo a la obediencia de Cristo esos pensamientos. ¿Para qué? Para que se despeje la línea y podamos escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Porque si no, entonces usted está practicando la oración como una disciplina espiritual. Sin embargo, no le está sacando el provecho que Dios quiere que usted le saque a la oración.
¿Por qué le digo eso? Porque cuando venimos a la iglesia tenemos nosotros que hacer lo mismo. Tenemos que decirle a cualquier pensamiento, a cualquier preocupación, a cualquier argumento en contra de la palabra de Dios: te vas cautivo a la obediencia de Cristo, porque yo llegué a este lugar a buscar una palabra de Dios. Usted no se puede dar el lujo de estar aquí en la iglesia pensando: cuando llegue a la casa tengo que ir a cocinar, cuando llegue a la casa tengo que ir a lavar, cuando yo salga de aquí. Usted no se puede dar el lujo. Para hacer eso mejor se queda en casa pensando en todos esos problemas. Pero si llega aquí, entonces es todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, para que usted reciba la palabra, la semilla de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Leíamos segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Y está el apóstol Pedro hablándole a una iglesia que está comenzando a crecer. Yo quiero que entienda un poquito esto. La primera carta del apóstol Pedro está dirigida a una iglesia que está sufriendo persecución. Pero la segunda carta, que es lo que acabamos de leer, está dirigida a una iglesia que está comenzando a florecer. Se estableció esta iglesia y entonces está comenzando a echar fruto, está comenzando a echar raíces, está comenzando a madurar. Entonces, a través de lo que nos dice a nosotros el capítulo 1, Pedro le exhorta a esta iglesia a que debe de haber en ella algunas cualidades, virtudes o características para que ellas puedan dar fruto, para que ellas puedan crecer, para que ellas puedan desarrollar la misión de Dios. Dios tiene una misión. ¿Cuántos creen eso? La iglesia tiene una misión. La iglesia no fue hecha para que nosotros nos vengamos a hacer amigos aquí. Para eso, mire, están los clubes sociales, para ser amigos. La iglesia no fue hecha para venir y vender productos. Para eso están las ferias de trabajo y de negocio. Para eso son. La iglesia es para que nosotros vengamos a un lugar, podamos recibir una palabra de Dios y podamos nosotros salir empoderados del Espíritu a dar fruto allá afuera. Para eso es la iglesia. Ahora, Pedro le está hablando a una iglesia y le está diciendo a esta iglesia que debe de tener unas virtudes, y les menciona en algunos de los versículos ahí en el capítulo 1, les menciona a ellos que ellos deben de tener fe, pero que a la fe le tienen que añadir algo. Mire, siempre cuando nosotros conseguimos algo de Dios, debe de haber algo que se le debe de añadir a eso. Lo que estábamos hablando de la escuela de discipulado. Nosotros todos hicimos la decisión, o tomamos la decisión de servir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay que añadirle a esa decisión algo. El apóstol Pedro le está hablando a una iglesia que le está diciendo: muévanse, crezcan, no se queden en un lugar, hay más dentro del pueblo de Dios. Entonces les dice él: a la fe añádanle conocimiento. Mire qué importante es el conocimiento. El conocimiento sin fe no es bueno. ¿Por qué? Porque lo vuelve una persona religiosa. Pero la fe con conocimiento es necesaria. Por eso usted necesita educarse, por eso usted necesita las escuelas. Ahora, le dice el apóstol Pedro a esta iglesia: a la fe y al conocimiento añádanle dominio propio. Note de que entonces ya nos está llevando para un lugar. El dominio propio es el estar atento a lo que nosotros sentimos o lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque el dominio propio es lo que nos va a llevar a nosotros a que podamos dar fruto. Y después dice el apóstol Pedro: al dominio propio añádanle perseverancia. Nosotros no podemos ser una iglesia fluctuante. Nosotros no podemos ser ese tipo de gente que hoy sí tengo ganas de caminar con el Señor, ay, mañana no. Eso lo hacen los creyentes. Por eso Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. El discípulo es perseverante. El discípulo sabe en quién ha creído, sabe en quién ha confiado, sabe con quién tiene un compromiso y camina en esa dirección, pese a lo que pese. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, le dice el apóstol Pedro a esta iglesia: porque estas virtudes son las que traen fruto, y el fruto, los que recibieron la escuela de discipulado, ¿qué hace el fruto? Glorifica a Dios. Como iglesia nosotros estamos llamados a glorificar a Dios. Ahora, si nosotros no tenemos fruto, nosotros no estamos glorificando a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús dijo: por sus frutos los conocerán.
Jesús no dijo los van a conocer por el nombre. Jesús no dijo los van a conocer por una buena doctrina. Jesús no dijo los van a conocer por un traje, por una corbata, por un vestido largo. No dijo nunca Jesús los van a conocer por eso. Jesús dijo los van a conocer porque cuando ustedes los vean van a encontrar en ellos fruto. Por sus frutos los conocerán. El apóstol Pedro le está hablando a esta iglesia y le está diciendo, miren, a la fe añádanle conocimiento, al conocimiento añádanle dominio propio, al dominio propio añádanle perseverancia. Eso produce frutos y esos frutos glorifican a Dios. Ahora señala algo el apóstol Pedro, y era lo que leíamos, y él dice en el versículo 9, tenemos también, oiga bien, hablamos de las primeras virtudes y añade el apóstol Pedro. Tenemos algo también, dice, que es la palabra profética más segura. Mire, hay gente que tiene problema con la palabra profética, pero es que no han recibido lo que es la revelación de la palabra profética. Pero Pedro habla de que nosotros tenemos también la palabra profética. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que aclarar en relación a la palabra profética? Mire, primero, la palabra profética debe de estar cimentada en lo que dice la Biblia. Amén. Si una palabra profética no tiene un fundamento bíblico, no es palabra profética. Tenga cuidado con eso. Cuando se le da una palabra profética, venga y búsquela aquí y vea si la Biblia avala esa palabra. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después también otra de las cosas es ver el testimonio de la persona que dio la palabra profética. Ahora el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética como algo seguro, como un firmamento, como algo que nos ancla a nosotros. Mire, es importante tener una palabra profética. Y el apóstol Pedro añade que la palabra profética dice que es como una antorcha que alumbra cuando uno está caminando en un lugar oscuro. Note eso, la importancia de la palabra profética. Ahora, es importante entonces entender que la palabra profética tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿quiénes dan la palabra profética? Quiero hablarle un poquito acerca de los profetas. Mire, algo que estaba estudiando y quedó en mi corazón para compartir es que la palabra profética es un mensaje que Dios le da a un hombre o a una mujer a través de su espíritu. Diga espíritu. Ahora, este mensaje, una de las cosas que se ha malentendido es que se piensa que los profetas son personas que nada más hablan del porvenir y del futuro, ¿verdad? Y entonces yo he visto mucha gente que anda detrás de los profetas como que si fueran adivinos. O sea, se anuncia a alguien por la radio, por la televisión que es un profeta, y entonces todo el mundo comienza a llamarle y a decirle, dígame a mí a ver qué me va a pasar en el futuro. Eso no es de Dios. Nosotros tenemos el fundamento de la palabra, aquí está. Va a llegar un momento en que Dios puede enviar un hombre o una mujer que esté habilitado con el don o con el ministerio profético y le vaya a soltar una palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos habla la palabra profética a nosotros? Lo que nos está diciendo es que la palabra profética puede ser el resultado, oiga bien esto, de lo que vayamos a recibir de acuerdo a la obediencia o a la desobediencia de Dios. O sea, cuando Dios manda una palabra profética, le puede hablar a usted de algo que puede sobrevenir en su vida a causa de la obediencia o la desobediencia. Ahora, ¿cómo se entiende una palabra profética? Mire, la palabra profética la da el Espíritu Santo, amén. Ahora, para que usted la pueda entender, usted necesita estar conectado con ese Espíritu. Una de las cosas que yo he venido predicando en los últimos 6 meses es, Dios me está hablando y Dios no me ha hablado algo que no esté en su palabra, perdóneme. Pero yo no voy a venir a predicarle a usted una palabra que no me lo avale esto. Ahora, yo he venido predicando en los últimos 6 meses. Si usted no está orando, si usted no está buscando de Dios, lo que yo le predique o lo que yo le enseñe le va a chocar. El apóstol Pablo dice, las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu.
Si usted no está en el Espíritu y Dios me da una palabra a mí revelada que esté basado en lo que dice la Biblia, si usted no está orando, si usted no está buscando de Dios, usted se va a quedar en el aire. La palabra profética solamente se recibe en el Espíritu. Usted tiene que estar buscando de Dios para que usted pueda recibir lo que Dios está hablando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Entonces, los profetas, como le decía, no tenían la misión exclusiva de predecir el futuro, sino de proclamar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? No necesariamente hablaban del porvenir, sino, miren, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer con su vida. Esa es la palabra profética. La palabra profética, ¿cuántos saben cuál es la palabra profética que Dios nos ha dado para este año? ¿Cuál es? El año de la abundancia. Ahora, note esa palabra, abundancia solamente es el resultado de la consecuencia o la consecuencia de obedecer a Dios. Es decir, de que es el año de la abundancia, 2015, ¿cuántos dicen amén? Ahora, usted la va a recibir únicamente si usted es obediente a Dios y a su palabra, punto. Yo estaba la otra vez pensando y meditando en el Señor, y el Señor me habló y me dijo, la palabra profética no es una palabra mágica, que yo la voy a desatar para que todo mundo reciba abundancia. No, la palabra profética es una condición donde yo los voy a llevar si se apegan a mi palabra o si me obedecen a mí. Porque ese es el problema que tiene mucha gente. Mucha gente vive en desobediencia, mucha gente no agrada a Dios, no obedece a Dios. Y al final del año se frustran y dicen, pastor, pero fíjese que Dios no hizo eso en mi vida. Ahora lo que tengo que venir a preguntarle es, ¿y cómo vivió usted? ¿Por qué? Porque la palabra profética es la condición en la que usted va a terminar el año, de acuerdo si usted obedece o no obedece a Dios. La palabra profética es la recompensa que recibirán aquellos que hagan la voluntad de Dios. Ahora, el apóstol Pedro dice que la palabra profética es como una lámpara en medio de la oscuridad. Me voy a quitar este saco porque siento que me está estorbando. Me quiero levantar en el espíritu, pero ese saco pesa. Así que vamos a quitarlo. Mire, el apóstol Pedro nos dice que la palabra profética es como una lámpara en medio de la oscuridad y que por lo tanto, me gustaron algunas versiones de las que ustedes leyeron, tenemos que estar atentos a esa palabra profética cuando estamos en medio de la oscuridad. Oiga bien esto, ¿cuántos de ustedes han estado en un lugar oscuro o en un cuarto oscuro? Muchos hemos estado, ¿verdad? Yo entro, por ejemplo, a mi casa de noche y no dejé ninguna luz prendida en el día o encendida. Y entonces cuando llego en la noche todo está apagado y tengo que encender una luz. La palabra profética, dice el apóstol Pedro, es como una lámpara, es como una antorcha encendida en medio en un lugar oscuro. O sea que tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que usted ve cuando usted enciende una luz en medio de la oscuridad? Lo primero que llama mi atención es la luz. Yo no sé si a usted le pasa eso. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Ahora, oiga bien esto. La palabra estar atentos o atentos significa, o en griego es la palabra prosejo. Oiga bien esto. Que quiere decir poner atención. El apóstol Pedro dijo, la palabra profética es como una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. Pónganle atención. Amén. En el griego quiere decir, pongan la mente en eso. Tenemos la palabra profética como una cosa segura. Pongan la mente en eso. Esa palabra, estar atentos, en griego significa pegarse o adherirse uno mismo a eso. Es decir, de que cuando Dios da una palabra, lo que nosotros tenemos que hacer es renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento y comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Y ponemos entonces la palabra profética de Dios en nuestra mente. Ahora, no solamente la pone en su mente, sino que usted se pega a esa palabra. Yo no sé si usted alguna vez ha estado atado a algo o amarrado a algo.
Cuando uno está amarrado a algo, por ejemplo, cuando usted tiene su cinturón de seguridad en su vehículo, usted es parte de ese vehículo. Puede que haya un accidente y pueden golpear fuerte el carro, pero usted se queda donde está. ¿Por qué? Porque usted está sujeto al vehículo, usted es parte de ese vehículo. La palabra profética es algo a lo que nosotros tenemos que estar sujetos. Note esto, no es la palabra profética sujeta a nosotros, es nosotros sujetos a la palabra profética, adherirnos a eso. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, de que cuando la palabra profética nos dice a nosotros que tenemos que estar atentos, nos está diciendo que pongamos nuestra mente, nuestra mirada, que nosotros seamos parte de lo que Dios habló. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si Dios dijo, este es un año de abundancia, pero yo ahora mismo tengo escasez, yo no sigo pensando como un hombre que está en escasez, sino que yo agarro la palabra profética y la pongo en mi mente y me apego a ella, aunque la circunstancia me diga a mí que yo estoy en escasez. Yo no sé cuántos dicen amén a eso. Entonces, cuando Dios nos da una palabra profética, tenemos que poner la mente, tenemos que estar atentos, tenemos nosotros que ser parte de esa palabra. Nosotros tenemos que estimular el que esa palabra se cumpla en nosotros. La lámpara de la palabra profética nos alumbra en medio de cualquier oscuridad. Mire, si ahora mismo usted dice, pastor, pero es el año de abundancia, pero yo estoy sin dinero. Usted está en oscuridad. ¿Qué es lo que necesita en la oscuridad? Una lámpara. ¿Qué es lo que necesita en medio de la falta de dirección? Una luz. Entonces, ¿cuál es la luz que Dios nos ha dado? La palabra profética. Nosotros tenemos que estarla viendo en todo tiempo, en todo momento. Nosotros tenemos que comenzar a declarar esa palabra. Mire, si usted no la está creyendo, perdóneme, pero vamos a llegar a diciembre y usted va a terminar igual de pelado que como comenzó el 2015. La palabra profética es como una lámpara, dice el apóstol Pedro, que estoy pasando por un problema en mi casa, no tengo salud, tengo problemas en el hogar, estoy pasando por desempleo, estoy pasando por diferentes situaciones. Ese es un lugar oscuro, necesito una lámpara, se llama la palabra profética. Tengo que estarla viendo, tengo que estarla declarando, tengo que hacerla mía, tengo que creerla y tengo que vivirla. Mire, sobre cualquier situación adversa, declare la palabra profética. Sobre cualquier situación contraria, declare la palabra profética. Dice la Biblia de que el maligno nos tira a nosotros, mire, dardos encendidos. Ahora, ¿con qué nosotros apagamos esos dardos encendidos? Con la palabra profética. Nosotros tenemos que estar hablando esa palabra profética. Esa palabra adherirse a, estaba estudiando y estaba leyendo en el diccionario, significa hacerse socio. Yo me hago socio de lo que Dios habló. ¿Qué fue lo que Dios dijo de mí? Que este es un año de abundancia. Señor, yo te voy a ayudar en esa palabra. ¿Dónde es que yo tengo que ir, Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, Señor? ¿Qué puerta es la que yo tengo que tocar, Señor? ¿A quién es a quien yo tengo que llamar, Señor? ¿Dónde no tengo que ir, Señor? ¿En qué debo de invertir mi dinero? ¿En qué no debo de invertir mi dinero? Cuando nosotros, óigame bien, nos adherimos a la palabra de Dios o nos apegamos a ella, nos volvemos socios de la palabra de Dios y nos ponemos a trabajar para que esa palabra se haga una realidad en nuestra vida. Mire, hubo un hombre que entendió esto. Hubo un hombre que entendió que la palabra profética era una lámpara. Y ese hombre fue David. Y dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 105, David hace esta declaración. Le dice al Señor, lámpara es a mis pies tu palabra. Es una lumbrera, es una luz que ilumina por donde yo debo de caminar.
¿Sabe qué era lo que estaba diciendo David? Señor, tú declaraste una palabra en mi vida y esa palabra es la que va a marcar el destino para donde yo voy. David no dijo, yo voy a ir a pedirle consejo a la comadre, voy a ir a pedirle consejo al compadre, voy a ir a llamar a la línea 1-800 profeta, a ver qué me dice. Ya le había dado una palabra a Dios. Ya él estaba sellado con una palabra. ¿Y sabe qué hizo David? Dijo, yo me voy a hacer socio de tu palabra. Yo voy a hacer que esa palabra que tú declaraste en mi vida sea la que me marque el camino por donde yo voy a caminar. Y le voy a decir esto. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de David? Pero fíjense que Dios viene y levanta a Samuel y le dice a Samuel, vas a ir a la casa de Isaí. Yo tengo una palabra profética para alguien en la casa de Isaí. Y se levanta Samuel, dice la Biblia, llega a la casa de Isaí y le dice a Isaí, trae todos tus hijos. Yo tengo una palabra profética para uno de ellos. Y entonces dice la Biblia que se fueron a poner aquellos bien arregladitos, llegaron todos. Y lo ve, mire, esto a mí me impactó. Yo estaba estudiando esto y a mí el Espíritu me ministró con esto. Porque dice de que Samuel trae la palabra profética sobre él, Dios le había hablado. Y ve que entra el primero y lo queda viendo Samuel y dice, wow, la verdad que el Señor no se equivoca. Este tiene que ser. ¿Cuál era la palabra profética que Dios había dado para la casa de David, de Isaí? Que de ahí se iba a levantar un rey. Y cuando vio Samuel que salió uno grandote, así bien guapo, bien parecido como el pastor, dijo, ustedes me preocupan porque ustedes se ríen, digan amén. Ahora, cuando Samuel lo ve venir, óigame esto, cuando Samuel lo ve venir, dice Samuel, la palabra profética que Dios me dio está de acuerdo con las características de ese hombre. Cuando él agarra el aceite, le dice el Señor, espérate, no es él. Samuel dice, pero ¿cómo es posible? Isaí, el otro muchacho, sale el otro muchacho. Ve el otro que tiene el carisma, tiene el espíritu, se ríe, es una persona que cae bien. Yo me imagino que desde que entró tal vez, Dios le bendiga, profeta Samuel, gracias por estar en mi casa. Digo, este tiene que ser, es elocuente. Y cuando le iba a echar el aceite, le dice el Señor, no, tampoco es ese. Y Samuel dijo, pero ¿y qué está pasando? Estos tienen las cualidades, las características, las virtudes para que la palabra profética se haga una realidad en la vida de ellos. Y no es ninguno. Y entonces dice que el profeta le dice, después que pasaron los 7, ¿tienes algún otro hijo? Y mire, uno porque lee a la carrera ahí. Dice que Isaí le dijo, tengo uno. Es el menor y está cuidando las ovejas. Y esa palabra en hebreo, el menor, significa el insignificante. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le quiero predicar. Pero le dijo a Samuel, manda a traer al insignificante. Yo tengo una palabra profética para alguien que no cumple con las características, que no tiene las cualidades, que no tiene las virtudes. A ese mandó Dios a darle la palabra profética. ¿Por qué le comparto eso? Porque tal vez usted está diciendo el año de la abundancia, pero yo no tengo ni un peso. Es posible que el Señor vaya a bendecir al hermano o a la hermana que tienen un buen empleo, que tienen papeles, que hablan bien inglés, que tienen influencias. A ellos sí, a mí no. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Samuel? Yo no estoy viendo las virtudes, yo no estoy viendo las características, yo no estoy viendo los que pueden hacer bien. Estoy viendo el corazón. Dele un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué hay algunos de ustedes que están viendo la palabra profética demasiado lejos? El Señor lo único que dijo, yo estoy viendo el corazón de Él. Usted no se ponga a ver su alrededor. Mire, por eso es que yo quiero que usted entienda esto. En un lugar oscuro, donde no hay esperanza, solo hay la palabra profética. Esa palabra es la que nos ayuda
en medio de las circunstancias malas. Por eso hacemos bien, dijo el apóstol Pedro, en estarla viendo. David fue un hombre que recibió esa palabra. Oiga bien esto, David se creyó esa palabra. David era un hombre, y yo lo he predicado esto en otras ocasiones, y yo quiero que usted entienda esto, se lo voy a decir para que usted logre tener un poco más de conciencia. Imagínese usted que llegó Samuel, y dijo Samuel a Isaí: manda a traer a todos tus hijos porque Dios me mandó a ungir al próximo rey. Imagínese usted a David. Cuando escuchó esa palabra, dijo David: bueno, nos vamos a alistar, nos vamos a poner bien bonitos y vamos a sentarnos a la mesa porque Dios va a elegir a uno de nosotros. Y el papá le dijo: no, David, no, usted quédese allá afuera todavía con las ovejas. Es decir, esa palabra no es para usted. ¿Cómo va a llegar usted a ser rey? ¿Cómo? Usted no tiene las cualidades, no tiene la altura, no tiene el porte. Usted es el menos indicado para esto. Yo quiero que usted note cómo se sentía David. O sea, que David estaba allá afuera y él estaba a saber cuál de mis hermanos será que va a recibir la palabra profética y va a ser el próximo rey, a saber quién de ellos va a ser. Cuando de repente lo llaman a él. ¿Qué es lo que le quiero decir? Este era un muchacho que naturalmente no podía ser rey, pero Dios lo había elegido para hacerle un rey. Ahora, él recibió la palabra profética, oiga bien, él creyó esa palabra profética y se comprometió con esa palabra profética. Él dijo: Dios dijo que yo voy a ser rey, yo voy a ser rey. Mi papá dice que no es posible que yo sea rey. Mis hermanos dicen que no es posible que yo sea el rey. La comunidad dice que no es posible que yo sea el rey. Pero Dios ha dicho que yo voy a ser el próximo rey. ¿Para qué le ayudó eso a David? Para que cuando David tuvo la oportunidad de estar enfrente del gigante, dijo: espérate. Ese gigante es grande. Ese gigante es poderoso. Ese gigante tiene más fuerza que yo. Ese gigante tiene más armas que yo. Es más, él es un diestro en batalla. Pero yo vengo aquí en el nombre de Jehová. Pero note que no venía con una fe vacía, sino que traía endosada una palabra profética. Dele un aplauso al Señor por eso. ¿Sabe? Cuando David estaba en aquellas cuevas aguantando hambre, David estaba pensando y él decía: hoy Saúl me quiere matar. Hoy, yo puse una foto en el Facebook de la iglesia que dice de que aún los compañeros de David, porque estaban amargados con él, hablaron de apedrearlo. Es decir, de que llegó un momento en que David le cayó mal a la gente. Él estaba solo en una cueva aguantando hambre, aguantando sed. Estaba pasando por circunstancias que eran peores que las suyas. Y David dijo: pero Dios dijo que yo voy a ser rey. Y yo voy a salir de esta situación. Él comenzó a declarar esa palabra. Él comenzó a creer esa palabra. Él comenzó a vivir esa palabra. David no se quedó en la condición, sino que comenzó a ir en la dirección de la palabra profética. Por eso el apóstol Pedro dice: es como una lámpara en medio de la oscuridad. La oscuridad es el problema, es la enfermedad, es el rechazo, es la crítica, es la falta de trabajo, es la falta de salud, es la falta de gracia. Pero la palabra de Dios está sobre cualquier circunstancia en la que nosotros estemos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? David sabía, por eso él declaró y él dijo: la palabra de Dios es una lámpara a mis pies. La palabra de Dios va a alumbrar el camino por donde yo voy a caminar. Y entonces David, él sabía que él iba a ser rey, y cada vez que había una situación contraria a eso, lo alejaba o tenía una victoria sobre aquella situación por la palabra que Dios le había declarado.
David estuvo atento, David creyó, David vivió la palabra profética, se adhirió a ella. ¿Qué es adherirse? Se hizo socio de Dios. Agarró la palabra profética y él dijo, esta palabra que Dios ha hablado, yo me voy a encargar de que se vuelva una realidad en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué nos enseña eso? Que la palabra profética, como le decía en un principio, no se vuelve una realidad en nuestras vidas como arte de magia. Hoy yo estoy yendo a la iglesia El Faro y el Señor dijo que el 2015 es el año de la abundancia y entonces yo voy a recibir abundancia. Me voy a pegar a los que están agradando a Dios y me va a caer de lo que ellos están recibiendo. No. Usted tiene que creer esa palabra. Usted tiene que recibir esa palabra. Usted tiene que vivir esa palabra. Usted tiene que hacer suya esa palabra. Usted tiene que hacerse socio de Dios para que esa palabra se haga una realidad en su vida. ¿Cuántos dicen amén? La palabra se vuelve realidad y está condicionado primero a lo que nosotros creemos. Mire, el viernes estaba predicando aquí y hubo algo que me gustó de la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, creo que es en el versículo 4 o 5. Dice la Biblia que Enoc tenía un testimonio que agradaba a Dios. No era el testimonio de él que le agradaba a Dios, no. Él tenía fama de que él era una persona que agradaba a Dios. Es decir, de que en el siguiente versículo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nos está diciendo eso, de que Enoc era un hombre que le creía a Dios. Dice que por eso él fue amigo con Dios y caminó con Dios. Él le creía a Dios. Dios le decía, este es el año de la abundancia, pero ahorita está todo seco allá afuera. Pero si Dios lo dijo, es el año de la abundancia y punto. Él le creía a Dios. Y la gente que lo miraba decía, este le agrada a Dios porque le cree. Ese era el testimonio de él, era una persona que le creía. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque la palabra profética está condicionada a lo que usted crea de ella. Si usted cree, usted recibe. Si usted no cree, usted ni siquiera le agrada a Dios. Mire, le voy a decir eso. Nosotros estamos más atentos. Oiga bien lo que le voy a decir. Estamos más atentos de vivir de una manera que creemos que le agrada a Dios. Estamos pendientes de no mentir, de no robar, de no engañar, de no cometer pecado. Estamos pendientes de eso y eso es bueno, sígalo haciendo. Ahora, pero muchas veces dejamos a un lado el creerle a Dios. Dios nos manda a nosotros a hacer una cosa sencilla y no somos capaces de creerle en eso. Dios nos pone a nosotros un reto sencillo y nosotros comenzamos a dudar ahí. ¿Será que es de Dios? ¿Será que no es de Dios? ¿Cómo hago? Mire, si usted se está cuidando de no mentir, créale también a Dios. Usted ya hizo la mitad de la situación. Termínela de hacer toda completa. Créale a Dios, crea lo que Dios está hablando. Viva eso, agárrelo para usted sin importar, mire lo que usted esté pasando, lo que usted esté viviendo. Usted créale a Dios, crea lo que Dios ha declarado, crea lo que Dios está diciendo, crea lo que Dios ha dicho a través de la imposición de manos. Créale a Dios. Ahora, ¿cuántos ahora están entendiendo lo que le quiero decir? Gloria a Dios. Dios nos ha dado una palabra que Él quiere que se vuelva una realidad de nuestra vida. Dios quiere que la palabra profética se vuelva una realidad de nuestra vida. Ahora, déjeme le explico lo que la palabra abundancia significa. Y le voy a hablar solamente del hebreo, no me voy a meter en el griego. Pero estuve leyendo y encontré 5 palabras en hebreo que significan abundancia. Y escuche bien lo que significa abundancia. Abundancia, nosotros entendemos por abundancia algo que es en exceso. Amén. Si yo le digo a usted, yo le voy a dar arroz en abundancia, usted se imagina que le voy a dar una olla de arroz. Amén. ¿Por qué? Porque en el castellano la palabra abundancia significa eso, copioso, abundante, mucho. Ahora, en el original hebreo, óigame bien lo que significa. Abundancia significa lo mejor. Cuando el Señor dice que nos va a dar abundancia, nos está diciendo, les voy a dar lo mejor. La palabra abundancia en el original griego significa bendición.
Cuando Dios dice este año 2015 es un año de abundancia, Él está diciendo este es un año de bendición. La palabra en hebreo de abundancia significa bienaventuranza, significa dicha, significa fuego, pasión, fuerza, unción. Es decir que cuando Dios dice les voy a dar a ustedes abundancia, Dios está diciendo los voy a empoderar en mi espíritu, les voy a dar fuego, les voy a dar pasión y los voy a enviar a ustedes. Cuando habla de abundancia en el hebreo está hablando de darle lo mejor, lo más dulce, lo que es de mejor calidad. Cuando está hablando de abundancia, está hablando que Dios le va a dar a uno todo lo que usted necesita y más. ¿Por qué le amplío esto? Porque hay gente que cuando se le habla de abundancia piensa solo en dinero. Dios nunca habló solamente de dinero. Note que la bendición en abundancia de Dios es integral, es en el espíritu, viene fuerza, viene fortaleza. Yo acabo de terminar la primera escuela de discipulado, Dios me empodera y voy a la de liderazgo. Yo estuve en el retiro de discípulos, Dios me empoderó, Dios me dio fuerza, eso se llama abundancia. Y entro a la escuela de discipulado, yo estoy en esta iglesia y yo no me puedo ir quedando atrás, yo tengo que ir hacia adelante. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito fuerza de Dios, yo necesito que Dios me empodere, yo necesito fuego de Dios. Entonces Dios dice, yo te doy abundancia y comenzamos nosotros a caminar en la dirección que Dios quiere que nosotros caminemos. Mire, todo argumento, porque naturalmente la palabra abundancia es dinero, no, es lo mejor. ¿Sabe que la palabra abundancia se refiere a una condición que reúne todas las características necesarias para que usted esté bien? Todo lo que usted necesita está ahí. Señor, yo necesito una cama, ahí está la cama. Señor, yo necesito una mesa, ahí está la mesa. Señor, yo necesito leche, ahí está la leche. Señor, el cereal, ahí está el cereal. Señor, los frijoles, ahí están, el arroz, y Dios nos da todo. Abundancia significa una condición que reúne todo lo necesario para vivir en paz. No se vaya a estar usted haciendo números que este año yo lo cierro con $2 millones. Ojalá que el Señor lleve a alguno de ustedes a 2, a 3, a 5, a 10, a que cierren con una cantidad grande de dinero en el banco. Pero lo que Dios le está prometiendo a usted es una condición donde usted va a tener todo lo que usted necesita y más. Eso es abundancia. Ay, pastor, pero si ahora mismo yo no tengo ni trabajo, ¿cómo usted me va a decir eso? Péguese a la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios, declare la palabra de Dios, háblele, mire, a las ollas, comience a hablarle y dígale, tú no vas a estar vacía, tú vas a estar llena, porque este es el año de la abundancia y yo creo la palabra de Dios. Háblele, comience a hablar de la situación. David no se detenía cuando la situación era adversa. David nunca se detuvo. ¿Sabe? Por eso llegó a ser rey. ¿Sabe qué dice la Biblia? Óigame bien lo que le voy a decir. Dice la Biblia que cuando David iba entrando con el arca del pacto, dice que la mujer lo criticó y le dijo, tú te ves como un cualquiera. ¿Usted sabe por qué le estaba diciendo eso? Porque él creía en lo que Dios había declarado en la vida de él. Hay gente que nos va a decir a nosotros, te ves como un torpe, como un tonto, eso no tiene sentido lo que estás hablando. Dios se encargó de aquella que estaba hablando mal de David. David se mantuvo enfocado en lo que Dios le había dicho. Él no se apartó ni a izquierda ni a derecha. Él estuvo, el Señor me habló, el Señor dijo que yo voy a ser rey, yo me mantengo en esta dirección. Habían unos que le decían, David, pero tú no puedes ir en esa dirección, David, ahí vas mal. Mira, a mí el Señor me habló, perdóname, pero mira, si tú te metes ahí, te vas a encontrar con un Saúl que te va a querer matar. Mira, yo estoy declarando lo que Dios dijo que yo iba a hacer. Yo no me puedo morir hasta que no sea rey. Eso era lo que David decía. Yo no me puedo morir hasta que la palabra profética no se cumpla. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que declarar en este 2015?
Este año no se puede terminar hasta que yo no esté en la condición que Dios dijo que yo tengo que estar. Mientras yo no esté en esa condición, este año no se puede cerrar. Comience a orarle a Dios. Señor, háblame. Por eso le decía en un principio, la oración no se trata de estar haciendo un ejercicio espiritual. Se trata de que usted se comunique con Él. Que usted le hable a Él y usted le diga, Señor, tú dijiste que este es el año de la abundancia, Señor. Y yo que estoy viendo que no hay abundancia en mi vida. Yo que no veo que ni siquiera tengo lo necesario. Háblame. Mire, y quédese ahí para que el Señor le diga, aquí está la salida. Esta es la puerta que hay que tocar. Esta es la dirección en la que tenés que ir. Esto es lo que tienes que comenzar a hacer. O esto es lo que tienes que dejar de hacer.